Shalom, shalom a todos los hermanos que en este momento nos están escuchando. Bendito sea el nombre de nuestro Elohim, porque hasta este momento Él nos ha ayudado. Gracias por cada uno de ustedes, hermanos, de que nos han tenido en oración, pero también han estado pendientes de estar replicando estos mensajes o el mensaje de nuestro Adón y Salvador, nuestro Mesías Yeshua. Es el único mensaje que debemos estar predicando y es lo único que debería llenar nuestro corazón de felicidad, el poder hablar las palabras que Él habló, el poder llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de ese reino o de ese reino de los cielos que Él vino a darnos. Así que hoy entramos a una enseñanza la cual me ha ayudado personalmente mucho y sé que a ustedes también. Antes de haberme conectado, personalmente ya estuve orando, le estuve pidiendo al Señor de que me diera la humildad y la, digamos, sabiduría para poder hablar de este tipo de temas o de esta enseñanza que tenemos para hoy. Comenzamos con este versículo, Proverbios 3 del 5 al 9. Dice: confía en Adonai con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Bien, lo que hoy vamos a hablar o lo que vamos a aprender un poco es la reaparición de Baal, cómo este ser que es una mancha en la historia del pueblo de Israel ha aparecido de una y otra manera, y cada vez en cada digamos, cultura reaparece de una forma diferente, cambiando precisamente su forma. Baal era un dios adorado por los paganos y a veces por los israelitas en el Medio Oriente. En hebreo el nombre Baal significa dueño y también es la palabra para esposo. El Dios de Israel tuvo un enfrentamiento drástico precisamente con los sacerdotes de Baal. Allá en el Monte Carmelo, yo creo que cada uno de ustedes sabe de qué estoy hablando, en los días de Elías. Pero a pesar de la resonante victoria que tuvo nuestro Dios, el llamado de Baal no ha muerto. Nos podríamos preguntar por qué los israelitas, quienes debían saber, conocer mejor de más cerca al único Elohim, recaían en esta vil idolatría. ¿De qué? De tomar un becerro o de postrarse ante Baal, de adorar a una deidad falsa, lo cual nuestro Elohim les decía una y otra vez, se los dijo en la Torah y se lo repetía constantemente, que Él es el único Dios y que ante nadie más se debían postrar. Sin embargo, el pueblo caía cada vez y cada vez, hacía lo mismo y repetía lo que sus padres o lo que sus ancestros hicieron, y fue idolatría a Baal. La respuesta se puede encontrar antes de la época de Elías, en la historia de Gedeón, conocido también como Jerubbaal, que significa el que lucha con Baal. La vida de Gedeón nos deja con una saludable advertencia que la idolatría es un peligro constante para todos nosotros, incluso el día de hoy. Este Gedeón, el cual es Jerubbaal, pues de cierta manera el que lucha con Baal, pero no al lado de Baal, sino en contra. De hecho, lo que dice es que Baal luche contra él. ¿Por qué? Precisamente por lo que este hombre logró. Dios eligió a Gedeón sin importar lo asustado que estuviese para derribar a Baal. El ángel del Señor mismo se le aparece a Gedeón con las siguientes instrucciones: toma el toro joven que es de tu padre y un segundo toro de 7 años. Derriba el altar de Baal, que es de tu padre. Corta la acera que está junto a él.
construye un altar a Adonai, tu Dios, en la cima de esta fortaleza en forma ordenada, y toma el segundo toro y ofrece una ofrenda quemada con la madera del poste de acera que tú cortarás. Eso lo podemos ver en Jueces 6, del 25 al 26. Aquí el Señor manda a Gedeón a derrotar o a derribar, no derrotar porque es un ídolo, simplemente derribar un ídolo falso, pero un ídolo frente al cual muchas personas adoran. Aquí realmente el peligro no es el ídolo, el peligro no es la estatua, el peligro no es esa idea de una persona. El peligro es que tú con la palabra, el peligro es que tú con la obediencia que le debes a tu Elohim vayas a derribarlo, porque inmediatamente el ídolo, la idea, nunca se va a defender a sí misma, pero los adoradores de estos ídolos serán capaces hasta de matar. Sin embargo, Gedeón prosigue. Vamos a seguir leyendo. Con miedo, Gedeón sigue obedeciendo las instrucciones, pero en la oscuridad de la noche, para evitar ser visto. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Sin embargo, todo el pueblo finalmente se da cuenta de que fue él y se gana el apodo de Jerubbaal, el luchador de Baal. No el luchador que le pertenece a Baal, sino el que luchó contra Baal. Que Baal luche con él, realmente es lo que significa Jerubbaal. Sugiere sabiamente su padre a los críticos de Gedeón, diciendo eso, que Baal luche con él, sabiendo muy bien que Baal no podría mover un dedo contra su hijo. Por eso él habla y su padre es el que de cierta manera sugiere de que Baal luche contra mi hijo, sabiendo eso, de que Baal no se puede defender. Sigamos acá. Gedeón no solo derribó el altar de Baal, sino que llevó a Israel a una victoria milagrosa dada por Dios contra sus opresores idólatras. Los madianitas fueron profundamente derrotados y su dios Baal no era rival para el Dios de Israel, pero la batalla aún no ha terminado. Aprendemos de las escrituras que los ídolos hechos por el hombre no tienen poder en sí mismos, pero los adoradores son los que le dan poder a estos ídolos, ya que son los encargados de tomar venganza en nombre de su ídolo. Es lo que hablamos previamente. De hecho, adorar este tipo de ídolos, de ideologías, de ideas, de proyectos, es realmente alojar o adorar a los demonios. Deuteronomio 32:17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados que vuestros padres no temieron. Y en Apocalipsis 9:20 dice: y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hay entidades demoníacas detrás de cada ídolo, detrás de cada figura o detrás de cada idea hay entidades demoníacas. Tengan en cuenta que aun cuando las estatuillas visibles o estas formas de pensar que se convierten en ídolos son quemadas o destruidas, aplastadas, el enemigo invisible que acecha detrás de ellas regresará y tratará de solicitar la adoración nuevamente a través de una vía diferente, de un proyecto diferente. Es lo que ellos tratan de hacer. Siempre lo van a tratar de hacer. Esa entidad espiritual detrás de cada uno de estos ídolos regresará. El enemigo se coló sobre Gedeón como una serpiente. Después de acumular todo el botín de las guerras sucesivas, Gedeón y su ejército eran ricos, muy ricos, después de tomar el botín. Tristemente, leemos que Gedeón cayó en la adoración de ídolos de una manera sutil.
Luego Gedeón les dijo, a esto lo vamos a leer en Jueces 8, 24 al 27, para que usted tenga en cuenta la cita. Luego Gedeón les dijo, os haré una petición que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos dijeron, con gusto te los daremos. Y tendieron el manto y cada uno echó allí los zarcillos de su botín. Y el peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, aparte de las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y aparte de los collares que llevaban sus camellos en el cuello. Y Gedeón hizo con ellos un efod y lo colocó en su ciudad, en Ofra, y todo Israel se prostituyó ahí por aquello, y se tornó en una trampa para Gedeón y su casa. Así fue humillado Madián ante los hijos de Israel, y no volvieron a levantar cabeza. Y la tierra tuvo 40 años de descanso en los días de Gedeón. Y Jerobaal, que es el mismo Gedeón, Ben Joás, se fue y habitó en su propia casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos salidos de su muslo, porque tenía muchas mujeres, y su concubina que vivía en Siquem. También ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y Gedeón Ben Joás murió en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de Joás su padre, en Ofra de los Abieseritas. Pero tan pronto como murió Gedeón, sucedió que los hijos de Israel volvieron a prostituirse en pos de los Baales e hicieron de Baal Berit su dios. Y los hijos de Israel no se acordaron de Adonai su Dios, el cual los había librado de la mano de todos sus enemigos. Tampoco se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, por todo el bien que había hecho a Israel. Bien, bueno, pero si vemos en el versículo 27, habla de que Gedeón hizo con ellos un efod y colocó en su ciudad, en Ofra, y todo Israel se prostituyó allí por aquello que hizo Gedeón. Dice, y se tornó en una trampa para Gedeón. Es aquí donde vemos de que aunque Gedeón cogió un Baal, lo destruyó a los madianitas, ahora, después de tener riquezas, lo que sucede es que él mismo se pervirtió. Él no vio de que ese ente espiritual volvió a él. Y volvemos a ver una vez más cómo el pueblo se prostituye. Mientras prometía al pueblo, Gedeón, que solo Dios era su soberano, envió, digamos, el plato de ofrenda y se repitió uno de los episodios más oscuros de Israel. Es sorprendentemente similar al episodio del becerro de oro. Y entonces Gedeón comenzó a poner su confianza en ese efod de oro, un objeto tangible, en lugar de poner su confianza en el Dios invisible, y lo hizo tropezar todos los días de su vida. La adoración de Gedeón fue mal dirigida y la historia no terminó bien. Si pensamos que estamos a salvos porque no tenemos una estatua literal, una imagen a la que estamos sacrificando algo, estamos muy equivocados. Cualquier cosa en la que hayamos caído al poner nuestra confianza en lugar de nuestro Dios, eso es un ídolo. Gravitamos hacia lo tangible y confiar en Dios no siempre es fácil. Confiar en Dios en medio de la dificultad no es fácil. Muchas veces vemos el exterior, vemos lo que está a nuestros ojos y cautiva nuestra, nuestra confianza. No importa lo que veas. ¿Te imaginas ese versículo donde dice, y caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra? Que es ver miles de enemigos dirigiéndose hacia ti. Sin embargo, el Señor dice, mas a ti no llegarán. A tu diestra caerán 1,000 y 10,000. Van a caer, van a estar cerca tuyo, pero Él tendrá cuidado de ti.
Entonces, confiar en Dios no es fácil. Si fuese fácil, Israel jamás se hubiese descarriado. Bien, es simplemente tener en cuenta de que esto es nuestra lucha día a día, de que día a día nos estamos haciendo nuevos ídolos. Por eso tenemos que sacrificar esos ídolos de nuestra vida, de nuestra fe, de la forma en cómo vemos las cosas como las vemos nosotros cuando somos espirituales, el mundo las ve de una manera diferente. Y de eso es lo que estamos hablando precisamente hoy. Incluso el muro de los lamentos en Jerusalén puede convertirse en un ídolo si le prestamos más respeto a esos ladrillos que al mismo Dios cuyo santo templo en su momento fue santo templo, estuvo detrás de este muro. Pero hoy en día vemos personas llegando y adorando y colocando papelitos en el muro de los lamentos, creyendo de que haciendo esto sus peticiones van a ser contestadas. Eso es realmente un ídolo. Y aunque esté en Israel, aunque esté en Jerusalén, la entidad espiritual maligna que hay detrás de esa idea es bastante grande. Eso es un Baal. Baal era un dios de la fertilidad y el clima, del que dependían los antiguos para sobrevivir. Cuando nos sentimos fuera de control o bajo amenaza, la tentación de alejarnos de Dios para encontrar soluciones puede ser fuerte. De hacer cosas grandes, magnánimas, proyectos en los cuales nos van a sacar de nuestra situación, pero nos vamos olvidando de que nosotros nos debemos al único y sabio Dios, somos su pueblo, si es que lo somos, si es que realmente lo aceptamos como Dios. ¿Bien? Entonces, esa tentación de salir a luchar por nuestras propias fuerzas es fuerte. Sin embargo, también se presentan casos contrarios en los cuales cuando se siente la satisfacción de haber logrado lo alcanzado, o por lo menos cercanos a alcanzar lo que siempre se ha soñado, la tendencia es apagarse lentamente y perderse en el brillo de un buen momento o un prometedor destino. Ya sea que busquemos controlar una situación difícil o envanecernos en la comodidad de lo alcanzado, necesitamos buscar a Dios. Debemos volvernos a Él porque lo necesitamos realmente. Muchos buscan seguridad y protección en todo tipo de lugares, artículos o personas, excepto en Dios. Esto es idolatría. Solo Él es nuestra fuerza y nuestro escudo. Debemos poner nuestra confianza en Elohim antes que en cualquier otra cosa. Muchos recurren a las drogas recreativas y al entretenimiento para encontrar la paz y el gozo que deberíamos encontrar en Dios. Muchos necesitan dispositivos móviles para poderse perder por horas en estos dispositivos y poder digamos, huir de su realidad, de saber de que si llegan a despertar, tienen un gran problema por resolver, pero este problema solo es resuelto si su confianza es puesta en su Dios. Confiar en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en cualquier otra cosa, empleo, empresa, personas, incluso la confianza en la congregación espiritual a la cual solemos ir, en el pastor, en sus líderes, antes que confiar plenamente en Dios y depositar nuestra confianza y nuestra dependencia de Él, corre el peligro de convertirse en un ídolo en nuestras vidas. Aún así, esto en lo que nosotros confiamos está mal, aunque lo que nosotros confiamos no esté mal en sí mismo, porque podríamos estar confiando, yo estoy confiado de que soy un buen empleado y que mi empresa es la mejor o que mi proyecto es el mejor de los proyectos. Bien, aún así, no esté mal, se puede convertir en un ídolo, porque dependes más de ello que de la bendición de tu Dios. Incluso cuando la vida es dulce, podemos tropezar con la idolatría de obsesionarnos con los dones o talentos que hemos recibido, en lugar de ser fieles en el dador de estos dones y talentos. Muchas veces confiamos más en nosotros de lo que deberíamos confiar. Y no estoy diciendo que no confíes, estoy diciendo de que toda esa confianza pura que tienes la deposites en el dador de los dones. Porque si él quisiera,
te los quita. Solo Dios debe ser adorado. No porque Él tenga delirio de poder, sino porque es Dios. ¿Bien? Y la relación correcta con Dios es adorarlo constantemente. Es lo que necesitamos para prosperar realmente. Es la forma y sobre todo el propósito para el cual hemos sido creados. Ahí cuando nosotros nos enfocamos a entender de que nosotros estamos en la tierra porque hay un propósito y ese propósito está alineado con el reino de los cielos, es donde nosotros entenderemos de que no importa lo que tengamos en la tierra, si Él no es nuestro principal propósito, de nada sirve. Dice el Salmo, en un Salmo, ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cualquier cosa que estés haciendo con el objetivo de alcanzar seguridad, riqueza, bienestar por cuenta propia o confiando en los recursos que tienes o podrías tener, solo infla tu ego y vanidad. Puedes obtener todo lo que realmente desees solo confiando plenamente en tu Elohim. Cuando entendemos que hay un propósito divino en nuestra existencia y que este propósito no es exactamente ser prósperos materialmente, ser reconocidos o engrandecidos, tengan mucha atención con esto. No estoy diciendo que esto sea malo. Esto es solo la consecuencia natural de poner toda nuestra confianza en el creador del universo. Serás tan exitoso o tan exitosa dependiendo con qué o con quién te estás comparando o qué es lo que realmente deseas. La verdadera riqueza es ser engrandecidos y saber que estamos teniendo más de lo que merecemos. Es saber de que lo que yo tengo es más de lo que yo merezco. Voy a sentirme demasiado agradecido. Bien, tengamos en cuenta algo. Solo de esta manera estaremos satisfechos. Cuando yo sé que lo que estoy recibiendo es más de lo que merezco, voy a estar satisfecho. No olviden que el pobre no es el que tiene poco, es el que desea mucho. Esto no puede ser confundido con el estancamiento material o con la conformidad. Lo que quiero decir es que sea lo que tengamos, que esta lo tomemos como nuestra máxima riqueza. Sigamos buscando el favor de Elohim y Él nos bendecirá cuando fuere tiempo. Según 1 Pedro 5:6 dice, sed humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿De qué es lo que está buscando el enemigo? Está buscando el desespero, las ganas de ser mejores, de ganar, de ser prósperos, de ser opulentes, de tener riquezas para él poder entrar. Pero cuando tú crees, cuando tú le crees, cuando tú esa ansiedad de tener, de ser grande, lo pones en tu Elohim, Él se encargará de darte lo que tú mereces. No sé cuál es tu situación en este momento con Dios. No sé si te sientes próspero o próspera, o no sé si te sientes bendecido o bendecida. Bien, no sé si el problema tuyo es que necesitas más económicamente, si necesitas un favor, un milagro de Dios. Lo único que sé es de que si logras entender de que esa confianza, esa ansiedad de tener, de resolver o de poder ser más grande, la depositas en tu Elohim, en el dador de la vida, Él se encargará de que todo sea color de rosas, como lo decimos nosotros. Que sea perfecto, que realmente vas a vivir una vida plena. Yo podría mostrarle cantidad de personas opulentes, llenas de tesoros, pero no son personas satisfechas. ¿Por qué? Porque están buscando más, están buscando tener más y no hay paz en sus corazones. Pero puedo mostrarles también personas que les hace falta muchos lujos
y viven mejor que un millonario. ¿Por qué? Porque están felices y agradecidos con lo que reciben de la mano de Dios. De eso se trata la riqueza, de poder estar juntos como familia, juntos con nuestros hijos, protegiéndolos, ayudándolos y creciendo espiritualmente. De eso es riqueza. ¿Seguimos a Yeshua no para tener riquezas o ser los más reconocidos? Lo seguimos porque Él nos dio el mensaje del reino de los cielos. Este es el mensaje que debemos aprender y enseñar. Recuerden, el único mensaje de Yeshua es sobre el reino de los cielos, en el cual viviremos pronto. Porque créanme, está más cerca que cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Es este reino del cual hablaron los profetas y los apóstoles. Ese hermoso reino en el cual añoramos vivir libremente con nuestro Elohim. En ese reino no importa cuánto hayas hecho, tú no llegas a ese reino diciendo soy el más exitoso, la más exitosa, tuve tantas empresas, tuve tantos proyectos, tuve tanto dinero. No, ahí no llegas ahí, así, de esa manera. Ahí llegas solamente obedeciendo a tu Elohim. De eso se trata, de obediencia. Obedece a tu Elohim y Él te dará, Él te recompensará. Él se encargará de darte lo que tú necesitas. Y tú vas a sentir de que lo que recibes es más de lo que mereces. ¿Y qué te vas a sentir? La persona más millonaria del mundo. Necesitamos ser aquellos que se niegan a doblar la rodilla ante Baal en todas y cada una de sus formas. Esto podría requerir un poco de coraje, de fuerza, de valentía, y podría sentirse un poco alarmante en cómo Elías se sentía como si estuviera solo. Tal vez cuando decides no doblar rodilla ante cualquiera de las formas de Baal, tal vez sientas que estás solo. Así como Elías en esa cueva, él se sentía solo. Pero ¿realmente lo estaba? No. De hecho, había miles como él que no habían doblado la rodilla. El apóstol Pablo vuelve a encontrar su asombrosa historia en Romanos, a contar. Él cuenta esa historia en Romanos y la relación con nuestra vida o con nuestras vidas mientras seguimos a nuestro Adón, a nuestro Salvador Yeshua. Romanos 11 del 2 al 6 dice, no ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué dice la escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares. Y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por la gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Necesitamos la gracia de Dios para adorarlo solo a Él. Necesitamos entender que es esa gracia. Esa gracia no es otra sino el amor o la posibilidad que Él nos dio para poder cumplir sus mandamientos. Siempre lo he dicho, muchas personas que dicen conocer a Dios y niegan sus mandamientos se sienten favorecidos de Dios porque sienten su amor. Y claro que sí, vas a sentir su amor, el amor de Dios en tu vida, aunque seas un hijo desobediente, aunque seas un asesino. Siempre vas a sentir el don o el don del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Él es tan grande que no se puede medir. El amor de Él es como la luz del sol, ilumina sobre buenos y malos. Pero aquí no se trata de ser egoístas y de qué es lo que yo siento. De lo que se trata realmente es qué es lo que Dios siente. Dios está sintiendo mi amor por Él.
De eso se trata. Nosotros estamos por la vida reclamando lo que creemos merecer, pero no estamos dando lo que realmente merecen los que nos rodean. Así también estamos tratando a nuestro Elohim. Necesitamos la ayuda de Dios para alejarnos de los ídolos y adorar en espíritu y en verdad. Lo emocionante de la historia con Elías es el hecho de que pudo afectar a toda la nación con su valiente posición de enfrentar aquello a lo cual todos temían. Es ese valor, esa valentía que necesitamos nosotros y el cual ruego al Señor que nos dé para pararnos y poder claramente decirle a los que nos rodean: no dependo de lo que tú dependes, no dependo de lo que tú crees que en lo que yo debo depender, yo dependo del único y sabio Dios. Él tiene cuidado de mí. Sin importar qué pase alrededor de nosotros políticamente, económicamente, nosotros estamos confiados en Dios porque Él prometió guardar a todos los que guardan su palabra, que obedecen su Torá. Él nos prometió guardar. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si tú crees que Dios tiene el control, si realmente crees que tiene el control y están sucediendo cosas en tu vida las cuales no te agradan, bien, cosas que te hacen, digamos, temblar a veces de miedo, simplemente piensa, si crees que Dios tiene el control, entonces, ¿por qué te preocupas? Él está en el control y Él sabe por qué está sucediendo, por qué te está enviando el momento que estás viviendo. Simplemente confía plenamente en Él. Él lo que quiere es saber si tú realmente confías en Él. Tendemos como personas, como humanos, a estresarnos, a decir: Dios mío, estamos entrando en recesión, ¿qué vamos a hacer? No hagamos nada porque Él tiene cuidado de nosotros. Por supuesto, si hay cosas por hacer, ¿bien? Porque no podemos tentar tampoco a Dios. Aquello que es obvio, un ejemplo, en un momento difícil como la economía a nivel mundial, que dicen que va a entrar en recesión, si entra o si no entra, realmente no es algo que me preocupe, pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que comenzar a gastar menos, a ahorrar más, a tener cuidado en qué estoy gastando mi dinero, porque sí o sí lo voy a necesitar después. No puedo ser imprudente. Pero si eso que es lo obvio, yo lo mantengo no confiando en que eso me va a dar solución, confiando en que la solución o el cuidado lo tiene Dios, créame de que no voy a sentir, y tú no vas a sentir la recesión, no vas a sentir el momento difícil. Cuando estemos pasando por medio o en medio de esa gran tribulación, muchos le tienen miedo a la tribulación a tal punto que cambiaron la enseñanza de la palabra, decir: no, la iglesia es raptada antes de la tribulación. No, lo que pasa es de que saben inconscientemente de que ellos no van a tener protección por haberse ido en contra de los mandamientos de Dios. Se tienen que inventar algún tipo de doctrina. Por eso cuando tú llegas a enseñarles de que vamos a pasar la tribulación y la gran tribulación, vas a ser casi que apedreado. Sin embargo, lo que no entienden es de que aunque estemos en medio del valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Esa es su promesa. Y si es su promesa, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Debido a generaciones de corrupción y abandono de la palabra de Dios, Israel había caído de cabeza total en la idolatría de la peor clase. Es lo mismo que está pasando hoy en día, debido a tantas generaciones enseñando cosas que los poderes políticos y religiosos comenzaron a enseñar sin basarse en la palabra, solamente tomar versículos aislados para poder fortalecer su punto de vista y dar enseñanzas que no son acordes a la Biblia. Entonces muchos han caído en la idolatría de la peor clase, en que
No, es que si mi líder lo está enseñando, él tiene la razón. No importa que tú les muestres por medio de la Biblia, mira, es que no lo dice en la Biblia, no te lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque su idolatría va más allá de entender lo que es razonable. Su idolatría, su forma de o su confianza están puestas en organizaciones, en nombres, en ideales que no tienen nada que ver con Dios. Elías se sintió muy solo en su resolución de inclinarse solo ante el Dios de Israel, una parte importante de la historia. Pero después de un tiempo de preparación, fue por la yugular. Bien, acá el rey malvado llamó a Elías un perturbador de Israel, lo cual por supuesto era exactamente lo contrario de la realidad. La altura de proyección. Los malos a menudo, todas las personas que empiezan a atacar a los que buscan a Dios, siempre va a suceder, siempre van a querer, cuando tú estás buscando de Dios, el hombre carnal va a buscar en ti lo peor. ¿Por qué? Porque los malos a menudo, cuando hablamos de los malos, hablamos de los desobedientes. Hacen esto, acusan a otros de cometer el mismo pecado en el que están envueltos. Pero Elías se paró con valentía y desafió al Dios de Baal, al Dios Baal, el Dios de Acab, a un duelo contra el poderoso. Esa historia la conocemos todos, qué pasó con todos esos sacerdotes de Baal. Primera de Reyes 18, 20 al 21. Dice, y convocó a Acab a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Si Adonai es Ha Elohim, seguidle. Y si lo es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondía palabra. El concurso consistía en ver cuál de ellos podía sobrenaturalmente encender el fuego del altar y quemar el sacrificio que había en el altar. Baal, siendo básicamente impotente, perdió gravemente. No es una gran competencia realmente para el Dios que hizo el universo y que inventó el fuego. Pensarías que esto sería obvio, pero no. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar de Adonai que había sido derribado. Y Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual le fue dada la palabra de Adonai diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras construyó un altar en nombre de Adonai e hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el novillo en trozos y lo colocó sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros con agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y agregó, hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y dijo aún, hacedlo por tercer vez. Y lo hicieron por tercer vez. Un total de 12 cántaros alrededor del sacrificio. Y corrió el agua alrededor del altar y también la zanja se llenó de agua. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, sucedió que el profeta Elías se acercó y dijo, oh Adonai, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, oh Adonai, respóndeme. Y este pueblo sabrá que tú, oh Adonai, eres a Elohim y que tú haces volver sus corazones. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y lamió el agua que había en la zanja. Al verlo, toda la gente cayó sobre su rostro y dijo, Adonai es a Elohim, Adonai es a Elohim, es nuestro Dios.
¿Ves lo corta que es la oración de Elías? Él realmente confió en su Dios. No tomó un montón de palabras o de lenguaje florido. Elías había estado conociendo a Dios desde antes, en ese lugar secreto, y su confianza era el Dios fuerte, era en el Dios fuerte. En estos días críticos, Dios está preparando a su remanente, a ti y a mí. Dios está haciendo que aquellos que lo adoran realmente en espíritu y en verdad, y que se niegan doblar rodilla a todo lo que represente a Baal o a un ídolo, y que nos unamos para ser vasos en los cuales Él va a comenzar a usar para alcanzar a los perdidos. Puede que te sientas solo o sola en este momento, pero no lo estás. Únete al remanente que está en pie y Dios hará grandes milagros. Únete a ese remanente que espiritualmente está confiando en su Elohim y que se está prestando para que Él empiece a hacer la obra de salvación que ha venido haciendo durante 2000 años. Mateo 6 del 7 al 9, tengan en cuenta esto. Y orando, no parloteéis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así. Y es allí donde vamos a recordar esas palabras que nuestro Mesías Yeshua nos enseñó. Pero antes de empezar a verle esas palabras que nuestro propio Mesías enseñó, quiero que tengan en cuenta de que no son esas oraciones extensas y con palabras rebuscadas que parecen más un poema que una oración a su Dios, la que realmente hace el milagro, ¿no? Dios tiene cuidado de nosotros. Confía en tu Dios. Habla con Él. Mantén en comunicación con Él. Esa comunicación tiene que ser fluida como hablar con tu hijo, con tu hija, con tu mejor amigo, con tu esposo, con tu esposa, con tu madre o tu padre. Esa debe ser nuestra comunicación normal con Dios mientras vamos al trabajo, mientras estamos haciendo algo, estamos hablando con Él. No importa que nos digan locos, estamos hablando con nuestro Elohim, pero cuando oramos por cierta cosa, por cierta necesidad, que nuestra oración sea confiando de que Él responderá y no usando una cantidad de palabras queriendo impresionar a los que nos rodean. La oración debe ser sencilla, pero la confianza debe ser supremamente gigante. La confianza en nuestro Elohim. ¿Cuáles son las palabras que Yeshua nos dijo que dijésemos? ¿O cuál es la estructura de esa oración? Vamos a entenderla. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocer de que ese Padre que es nuestro está allá, está en los cielos. Santificar su nombre, exaltar su nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es el reino o en dónde está? Está en los cielos. Es el reino que Yeshua estuvo enseñando siempre. Si usted ve las palabras de Yeshua, todo fue acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote y es el rey de ese reino. De eso se trata la Torá. La Torá se trata de poder conocer el reino de los cielos o por lo menos entender algo. ¿Por qué? Porque cuando venga el milenio en el cual vamos a reinar con Él, tenemos que saber por qué cada fiesta, cuál es el objetivo de cada fiesta. ¿Por qué el Shabbat?
Tenemos que entender cada uno de sus mandamientos, porque así como cada país tiene sus normas, aunque no nos gusten, tenemos que cumplirlas. También el reino de los cielos tiene sus normas. Tú no puedes estar en un país, ejemplo, en el país en Estados Unidos, nadie puede estar y decir, hey, yo voy a jurar y voy a querer tener la ciudadanía, pero voy a decir, no, qué pena, pero yo su constitución no la puedo guardar porque yo soy de un país diferente. Entonces, si tú quieres pertenecer al reino de los cielos, tú no puedes andar diciendo, sí, pero es que yo cumplo los mandamientos como los que me enseñó mi iglesia, porque es que los mandamientos no todos se tienen que cumplir. No vas a recibir ciudadanía. Si tú quieres ser ciudadano del reino de los cielos, cumple las normas y cumple los mandamientos del reino de los cielos, no tus mandamientos. Porque entonces no serás absolutamente nada y nadie te va a guardar en el día malo. Entonces, mira, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Lo estamos viendo, cuál es su voluntad, de que guardemos sus mandamientos. Hágase tu voluntad, no la nuestra, como en el cielo, también en la tierra. Que se cumpla su Torá en nuestra vida. Y la única manera de que se cumpla su Torá en nuestra vida es que nosotros la guardemos y que nosotros aceptemos que tenemos que guardar su Torá, que tenemos que guardar sus mandamientos para hacer su voluntad. Ser kadosh es su voluntad. Ser separados es su voluntad. Pero no somos separados si no aceptamos sus preceptos, si no aceptamos sus mandamientos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pasa ya después de reconocer que Dios está en los cielos, que su nombre es santificado y que ese Dios venga en su reino hacia nosotros y que se haga su voluntad en todo el universo. Luego se pasa a hablar de nuestra necesidad. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Luego de pedir personalmente por lo físico, lo material, lo que necesitamos, ahora pedimos por nuestras ofensas, pero esta petición va, digamos, condicionada a algo. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Por eso en la diapositiva que está viendo dice, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Vamos a ver, eso lo dice al final de esta oración. Y lo está diciendo Yeshua. Dice, y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Luego sigue diciendo Yeshua, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Aquí es donde concluimos y es donde tenemos que entender, mis hermanos, de que primero, Dios solamente quiere de ti algo y es tu fidelidad, tu lealtad a Él, tu confianza total en Él. Dios no necesita de que tú lo defiendas. Él es Dios. Él es el creador del universo. Tú no tienes el poder para defender a Dios o digamos la idea de quién es Dios. Dios lo único que necesita de ti es de que confíes en Él y que enseñes esa confianza a otros con el objetivo de conocer a nuestro Rey, el Rey que viene pronto, que viene en su reino, porque nosotros, tú y yo, tenemos una promesa de que vamos a reinar con Él. El único trabajo que tú tienes que hacer es eso, confiar en Dios y enseñar a confiar en Él. No pelear contra los que tienen su propia idea de quién es Dios. Eso es trabajo del Creador. No ir a maldecir a quienes no creen en tu Dios de la manera en como tú crees. Nosotros no somos sus vengadores. Nosotros somos simplemente sus siervos.
y a lo único que nos ha mandado Él es a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Mis hermanos, el Señor nos va a bendecir muchísimo, más de lo que nosotros realmente merecemos. Ya nos está bendiciendo a tal punto de que nos sentimos plenos, nos sentimos felices, y no importa lo que diga el mundo, la gente que nos rodea. Si nos sentimos felices, es más que suficiente. En eso se mide la riqueza, en cuán satisfecho estás con lo que tienes. Dios te dará riquezas, Dios te dará muy buena economía, siempre y cuando nosotros la merezcamos por la calidad de confianza o la fortaleza que tengamos confiando en Él. Así que, mis hermanos, lo único que me queda por decirles es: temamos a Dios y apartémonos del mal. Creámosle a Él sin importar lo que esté sucediendo en el mundo, sin importar lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y tengamos también en cuenta de que nosotros tenemos que sacrificar, así como lo hizo Gedeón, algunos baales que nos rodean, algunos ídolos que nos hemos inventado nosotros. Sin embargo, no olvidemos de que cuando nosotros los destruyamos, ese ente espiritual volverá de una manera diferente. Confiemos en nuestro Elohim, que Él tiene cuidado de nosotros. Que tengan muy bonita semana, mis hermanos, que tengan una semana espectacular, llena de bendiciones, que el Todopoderoso se encargue de bendecirlos, de enamorarlos más, y yo ruego al Creador de que les abra el entendimiento, que nos abra el entendimiento para comprender su escritura. La obediencia a nuestro Elohim no es porque Él nos lo revele, es porque es obediencia. Yo le obedezco a mis padres no por revelación, sino porque son mis padres. Así de que si tú estás esperando una revelación para obedecer su Torah, estás mal enfocado. Obedécele y apártate del mal. Shabú a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer el rostro sobre ustedes y que de ustedes tenga misericordia, que en esta semana, cada vez que usted salga y cada vez que usted entre, que el Señor les guarde a ustedes sus pasos, sus sendas, y que sean multiplicado el fruto de sus esfuerzos. Muchas bendiciones, mis hermanos, que estén muy bien.